Bueno, ahora sí entramos en grabación. Queremos saludar a todas las personas que a través de nuestro canal de YouTube son bendecidas a través de esta enseñanza. Que sea Dios hoy con nosotros y con ellos, dándonos más del maná de la vida. Amén. Y quiero que me acompañen a la palabra en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, libro de Santiago, capítulo 4. ¿Saben que ayer hice algo especial? Mientras usted busca la palabra allí, le voy a contar. El domingo pasado, el computador se nos apagó como 3 veces, ¿no? Pues esto había que llevar a un ingeniero de sistemas y se me pasó toda la semana haciendo unas cosas en el computador que no alcancé a llevarlo. Me acordé ayer que el equipo estaba molestando, que se apagaba, entonces, pues yo amo mucho YouTube y aprendo mucho de YouTube, entonces tomé la decisión de desarmarlo, lo destapé por completo, lo limpié, le cambié la crema disipadora que lleva en el procesador para que no se apague. Bueno, le hice todo el mantenimiento y dije, Señor, si es tu voluntad que esto prenda. Cuando estaba yo intentándolo tapar, me estaba mirando si me han sobrado tornillos. Bueno, gracias a Dios por primera vez no me sobran tornillos, porque cuando yo desarmo las cosas me sobran tornillos, ¿no? El computador quedó bien, lo prendí, lo dejé como 1 hora conectado y trabajó bien. Así que el Señor nos da sabiduría para hacer las cosas. ¿Cuánto lo creen? Y Dios quiera que hoy trabaje bien en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4. No me van a traer computadores, ¿no? Porque yo no soy ingeniero. El carro mío yo lo desarmaba cada rato. Y así aprendí muchas cosas con el carro. Le digo a mi cuñada que cuando necesita algo yo la atiendo y me dice que ni de riesgo me traería el carro a ella. Pero bueno. Santiago 4:7. ¿Estamos allí? Dice su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora dígalo conmigo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos desean ver la gloria de Dios teniendo autoridad y viendo cómo el diablo huye de sus vidas? ¿Algún día usted ha deseado esto? La primera vez que yo fui a un encuentro con Jesús hace más de 15 años, siempre creí que cuando las personas caían al piso, cuando el pastor le ponía las manos, era un show, ¿no? Siempre a uno le muestran eso, que era una obra de teatro, que era una mímica de ellos. Siempre creí eso. Pues en el encuentro, como yo iba con esa defensiva, cuando a mí me iban a imponer manos, yo ponía un pie atrás y dije, no, a mí no me van a tumbar, yo no creo en eso. Pues en todo el encuentro no caí. Pero cuando vino la liberación, que yo empecé a ver toda la manifestación demoníaca, éramos 52 hombres. Dios mío, ¿ustedes imaginan dónde quedé yo? Yo me metí a un rincón del salón, asustado, porque yo nunca había visto algo así espiritualmente. Pero lo que más me llamaba la atención era ver esos hombres de camisa, a los líderes que decía aquí servidor en aquella iglesia, ver cómo ponían su mano y los demonios caían, los demonios obedecían, las personas eran liberadas. Veía pues el vómito y todas esas cosas que se ven en las liberaciones, en encuentros. Dios mío, yo salí de ese encuentro creyendo fielmente en eso. Pero ¿saben que me llamó mucho la atención? Ver ese poder que salía de ellos. Yo decía, cuando yo llegué a la casa, al finalizar el encuentro, ustedes saben que viene la llenura del Espíritu, ¿verdad? Y dice el pastor: recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ustedes se han visto toda la película de Spider-Man? Cuando él empezó a experimentar, después de que lo pica la araña, empieza a experimentar el poder, ¿no? Entonces él empieza a mirar sus manos y mira cómo le sale aquí la araña, todo eso. Entonces él empieza a hacer ejercicio. Cuando yo llegué al encuentro a los 2 días, yo recordé que de los líderes salía el poder. Y ellos ponían las manos y caían al piso, ponían las manos y los demoniados se manifestaban. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo le sale el poder de las manos? Entonces para mí fue tan impactante que yo lo primero que hacía cuando yo oraba era lavarme bien las manos. Yo decía, Señor, para que me salga el poder tengo que tener las manos bien limpias, ¿sí? Y empecé a ejercitarme en cosas tan insignificantes, pero era una curiosidad poder tener esa autoridad, era un anhelo poder ejercitarme en lo que había visto por primera vez en mi vida. Fui muy religioso, muy católico, pero nunca yo vi eso en la iglesia, ¿sí? En la iglesia tú entrabas siendo el mismo y salías siendo el mismo, escuchabas la palabra, amén, pero mi vida no era cambiada ni transformada. Solamente hasta ese día que yo vi la manifestación del poder de Dios, creí por completo. Entonces, vengo más de 15, 19 años experimentando, aprendiendo, ejercitándome, viendo el poder de Dios.
Y a mí en especial este versículo me llama mucho la atención, que el diablo tenga que huir de nosotros. Amén. Y le he titulado a esta enseñanza, para los que quieren tomar apuntes hoy: sometidos al diablo y resisten a Dios. Cambié la palabra. La iglesia está sometida al diablo y está resistiendo a Dios. ¿Listo? Ese va a ser el título: sometidos al diablo y resisten a Dios. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque es una fiel realidad de lo que nos está pasando hoy. ¿Estamos resistiendo a Dios? ¿Sí o no? Dios está en un segundo plano, está en un segundo plano para muchos. Dios no es nuestra primera necesidad, no es nuestra primera necesidad. Dios es lo último que queda del transcurso del día, es el último tiempo que le damos a Dios de nuestro día, ¿sí o no? Si es día de congregación, que es un día nomás a la semana, ¿hay otras cosas más importantes que Dios? Hay otras cosas más importantes que Dios, aunque nos pida solamente 2 horas en un día a la semana. Entonces hay una resistencia del pueblo de Dios contra el mismo Dios, que el problema no es que no quieran buscar a Dios, el problema es que el diablo los tiene sometidos a muchos, soyugados, los tiene esclavizados a muchas cosas, y por lo tanto no pueden buscar a Dios. Aunque quieran, no pueden buscar a Dios. Aunque se levantan cada mañana intentando hacer el bien, Satanás es más fuerte en muchas personas y terminan haciendo lo contrario al plan de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso le titulé así: sometidos al diablo, estamos sometidos al diablo y resistimos a Dios. Eso va a ser lo contrario de lo que Dios enseñó a través de esta palabra. Ahora acompáñenme en la Segunda de Reyes. Vamos a ver la historia de un varón que nos muestra qué significa estar sometido a Dios. Vamos a ver ahora la diferencia. Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 6. Si usted ve que la persona que tiene a su lado le está hablando mucho, dígale: no me entretenga. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Cuando estemos allí me regalan un fuerte amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. ¿Con quién estaban los profetas? Con unos varones. Él vivía con unos varones y el lugar donde estaban ya les quedaba muy pequeño. Recuerden que usted ha escuchado el dicho que donde comen uno comen dos, o donde comen dos comen tres. Pero llega un momento donde se pone tan estrecho el ambiente que no estamos hablando de la parte física, sino que allí estaríamos hablando de ¿quién? De las personas. Como decía nuestra abuela, ¿no? Uno es bienvenido en una casa los primeros 3 días. Después de los 3 días usted ya empieza a oler feo. ¿Es una realidad o no? Donde sea. Eso no es bíblico, pero es una realidad. Amén. Entonces dice él que va con ellos al Jordán porque deciden preparar nuevamente un lugar donde todos puedan estar. Versículo 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, estando cortando la madera, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada, le dijo el profeta. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar donde el hacha había caído. Entonces el profeta Eliseo cortó un palo y echó allí el palo e hizo flotar el hierro. Vamos a parar primeramente aquí y usted va a decir conmigo: primer señal. Diga: primer señal. Están todos en un día de camping, ¿sí? Recuerden que fueron a cortar leña con el profeta, amén, para reacomodar su lugar donde habitaban. Pero pasa un accidente, y es que mientras uno de ellos cortaba, ¿todos conocen qué es un hacha? ¿Sí? ¿Saben cuánto pesa un hacha? Pero es bastante pesado, ¿no? ¿Sí? Resulta que cuando ellas no están bien estacadas o incrustadas al palo,
¿sí? O no tienen cuñas, porque eso empieza a moldear el palo, entonces hay que meterle cuña, pues va a pasar esto, que se le va a soltar el hacha del palo, ¿sí? Pero esto era algo con un propósito. Resulta que se suelta el hacha y cae ¿a dónde? Al agua. Pero el hacha queda flotando o se profundiza. Se va para abajo, ¿verdad? Estamos hablando de un río. ¿Por qué se va para abajo? Por el peso. Entonces vamos a hablar que la primer señal que tenía el profeta Eliseo era vencer la gravedad o vencerlo, las leyes de lo natural. ¿Por qué vencer las leyes de lo natural? Porque dice, ¿dónde cayó? Ay, profeta, le estoy diciendo que cayó en el río y me pregunta dónde cayó. No, no le estoy haciendo esa clase de pregunta, ¿no? Porque es cierto, están todos cortando, el hacha cae al río, pero él necesita saber específicamente en qué lugar cayó el hacha. Ellos no sabían qué iba a pasar, pero por el Espíritu de Dios, Dios quería glorificarse. Amén. Y le dice al profeta Eliseo, ubica donde cayó el hacha, corta otro palo y los tirarás en el lugar donde cayó. ¿El palo se profundiza o el palo flota? Flota, ¿verdad? Entonces el palo cae al agua en el lugar donde ha caído el hacha y automáticamente el hacha, que es de hierro, bastante pesada, flotó, simplemente porque un palo cayó allí. Alguno diría, ay pastor, eso tan fácil. ¿Se puede o no se puede? En lo natural no se puede. Tendría que o el varón o el profeta tirarse al río y buscar el hacha. Pero el varón solamente dio una orden. Diga conmigo, señal. ¿Y esto es algo sobrenatural o no? Si yo tuviera esa unción me iría de pesca. No me gusta pescar porque me aburre sentarme allí y que eso no se mueva. A mí me aburre, algo que no me produzca adrenalina, ¿sí? Y sentarme y ver que esa vara no se mueve porque lo he intentado y eso a mí nunca me da. A mi esposa sí es dulce para eso, yo no. Pero si yo tuviera esa unción le aseguro que me iría a pescar con alguien. Porque usted se imagina que yo coloque mi mano sobre el agua y los peces vengan solitos. ¿Quién lo hizo? Jesús. Amén. Venciendo lo natural a través de lo sobrenatural. Así que vemos la primer señal que tiene un hombre que está sometido a Dios y no a quién, al diablo. Amén. Era un hombre, por eso se le llamaba profeta. Quien es profeta siempre debe, lo que habla se tiene que cumplir o producir en el ambiente natural. Si no, no es un profeta. Así usted comprueba. Hay muchos llamados o autollamados hoy profetas sin respaldo de Dios. Hay muchos hoy que se autoclaman profetas, pero usted no ve señales, milagros ni prodigios. Un profeta necesita manifestar siempre la gloria de Dios. Amén. Segundo, versículo 7. Y dijo, tomalo, y él extendió la mano y tomó nuevamente el hacha. Ahora, antes de continuar, se me pasó algo. En aquellos tiempos habían dos cosas bastante caras en el mercado. Siempre en el Antiguo Testamento vemos que uno de los valores más altos que tenían los productos era el aceite, ¿sí? Y ahora en este caso sería el hierro. En los tiempos del profeta Eliseo, quien tuviera hierro tenía más plata en toda la aldea o en todo el lugar. Entonces, por eso este hombre exclama de esta manera, porque primero se lo habían prestado. Y segundo, el valor que tenía esa hacha no era un valor sentimental, era un valor efectivo y bastante alto. ¿Amén? Entonces, no estamos hablando de que a usted se le cayó una pica, una pala y eso después lo recupero, voy a la prendería y me compro una de segunda. Porque hoy se puede así, ¿verdad? En las prenderías uno consigue buenas cosas, ¿o no? Ah, los que han visitado prenderías dijeron, sí, pues, sí, señor. Sí, es que es cierto. De todo, ¿verdad? Entonces, hoy sería fácil, en aquellos tiempos no. Por lo tanto, el valor era importante y por eso el profeta hizo algo a favor de ¿quién? De sus siervos, de las personas que le estaban sirviendo a él, y fue recuperarle el hacha. Y dice, tómala, luego tomó la mano y la extendió. Versículo 8. Tenía el rey de Siria, preste mucha atención, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. Mas el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. ¿Quién es el varón de Dios? El profeta Eliseo.
El varón de Dios mandó a decirle al rey: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse, creyendo al profeta. Mas el corazón del rey, versículo 12, mas el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, él declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ahora, diga conmigo, segunda señal. ¿Qué tenía el profeta Eliseo allí? El rey de Siria se reunía a solas en su cámara secreta, es su cuarto, donde nadie entra, donde nadie escucha, a no ser de que se le pongan micrófonos, como los detectives identifiquen todo lo que usted habla. Amén. La pregunta es: si el rey está solo en su cámara secreta, ¿tendría necesidad de hablar? No, pero él allí efectuaba todos los planes que tenía. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, o sea, contra Israel. Y mientras él hacía toda la emboscada y todo lo que iba a hacer contra el pueblo de Israel, ¿quién le revelaba esto al profeta Eliseo, no estando allí, sino estando lejos de ese lugar? El Espíritu de Dios. Ahora diga conmigo, segunda señal: conocía los planes del enemigo. Puede ponerlo allí como subrayarlo. Conocía los planes del enemigo. ¿Y esto es importante en nuestra vida o no? ¿Cree usted que podría ser importante? Que usted sepa qué está planeando Satanás contra usted a diario. O que usted pueda identificar qué espíritus hoy lo están afectando o atormentando. ¿Sí? O que usted pueda entender por el Espíritu de Dios qué es lo que está haciendo Satanás con su esposo, su esposa o sus hijos. ¿Le gustaría a usted o no le gustaría? Que el Espíritu le soplara a usted. Y el rey se turba, le da mucha molestia porque él creyó que entre su grupo había un ¿qué? Un soplón. ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha contado un chisme? ¿Nunca? Y usted le dice a la persona: ¿le voy a contar algo? Pero voy a confiar en usted. Mi mamá me dice a mí: voy a confiar en usted. Grave error. Porque es que hay unas bombas que si tú no las sueltas te explotan, ¿verdad? Entonces eso le está pasando al rey de Siria. Él está planeando cosas contra Israel y cree por su corazonada que alguien de su mismo grupo, su mismo núcleo, está soplando lo que él va a hacer. Pero a la final dice claramente que él está en su cámara secreta, donde ni siquiera sus siervos tienen lugar de acceso. Ahora, ¿quién entraba a ese lugar para avisarle al profeta todo lo que iba a pasar contra Israel? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Usted le gustaría tener una relación así con el Espíritu Santo? Que te diga todo lo que va a pasar y todo lo que se está desarrollando en el ámbito espiritual. Que Él te revele si las decisiones son en el sí, son para el Señor o no. Que Él te muestre cómo puede cambiar tu esposo o tu esposa. ¿Te gustaría que te revelara? Pues dice su palabra que Él todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. No solamente puede conocer lo natural y lo sobrenatural, sino también que el corazón de Dios. Por lo tanto, cuando usted le pide algo a Dios y usted siente que Dios no lo ha escuchado y el Espíritu de Dios le diga a usted: no, es que no es eso lo que papá te va a dar, sino que ha pensado en algo mejor para ti. Amén. O te diga el Espíritu: no, es que estás pidiendo lo mal, hijo, por eso no lo has recibido, porque lo estás pidiendo mal. ¿Usted sentiría usted cómo su vida espiritual empezaría a cambiar con una relación así? Amén. Aunque usted le habla a Dios y Dios también te habla a ti. Eso es algo que Dios quiere hacer con su iglesia.
Eso es algo que Dios desea, como dice su palabra, nos anhela celosamente su espíritu. No solamente para que usted le hable a Dios todos los días, sino para que Dios también te pueda hablar a ti todos los días. ¿Cuántos anhelarían eso? Entonces, segunda señal, que podía conocer los planes del enemigo. Versículo 12, continuemos la enseñanza. Entonces uno de sus siervos dijo: no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo vaya y envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Yo quiero que tenga claro esto, en especial liderazgo. Todo aquel que anhela el poder de Dios siempre sabe que tiene una persecución. Cuando usted anhela servirle a Dios y anhela el poder de Dios, siempre va a tener oposiciones. Amén. Es como cuando usted, en estos días, les voy a contar algo simple para que me entiendan. En estos días voy subiendo por la carrera 39 con calle 14, cerca, en la esquina donde estaba la iglesia antes, ¿recuerdan? En esa esquina. Entonces, en el carril izquierdo, los que conocen bien esa subida, carrera 39, carril izquierdo, está la vía de los ciclistas, por donde todos los de las motos se meten. No, nos metemos, yo también me meto por ahí. Entonces, vengo yo por el carril derecho y van subiendo así en hilera varias motos por ese carril. Y resulta que en la esquina adelante estaba una guarda de tránsito. Una muchacha altísima, en una moto altísima así, parada. Pero nadie la había visto, sino que iban subiendo todos así en hilerita. Cuando uno alcanza a verla y frenó de una. Entonces al frenar les avisa a los demás que se metan, porque hay una autoridad ya. Entonces yo mira y decía, lo que representa un chaleco, porque a la final no es la mujer, a la final es ese chaleco que dice es autoridad de tránsito. Y resulta que yo me adelanté un poquito y ella estaba mirando a toda la hilera de los motociclistas por el espejo y ella estaba sonriendo. Era una trigueña, una muchacha altota. Y no hacía sino sonreír, como todos llegaban y se metían, esperando pues que ya no se devolviera o los cogiera. Entonces, eso que representa autoridad, ¿sí? También va a representar que la gente no los quiera. A los guardas de tránsito no los quieren en Cali, qué pesar, ¿verdad? Pero no los quieren. Nos han complicado mucho la vida aquí a los caleños en estos 2 años por el desorden que teníamos en las calles, en las carreteras. Entonces, así como un guarda de tránsito hoy representa autoridad, representa también amenaza y oposición, igual que un policía. Un policía viste su uniforme y representa autoridad, ¿verdad? Pero también representa que cuando los cojan, les van a dar duro. Yo he visto cómo a la policía le dan duro aquí, en especial en el distrito. Les pegan cuando se dejan coger. O cuando van a separar que una pareja de borrachos está peleando, o que iban a robar a alguien y sale toda la comunidad a defender ¿a quién? ¿Al policía o al ladrón? Al ladrón. Entonces los policías dicen, entonces ¿para qué nos llaman? Entonces empiezan a llegar todos los cuadrantes y empiezan a hacer un amotinamiento allí y a la final terminan siendo los malos ¿quién? Los policías. Porque al ladrón lo protegieron porque era ¿de dónde? Del barrio, es que lo vimos crecer y hoy se dedica a eso. ¿Cómo se lo van a llevar? ¿Pasa o no pasa? Y sale la policía siendo los malos. Entonces, yo anhelo la autoridad, anhelo el poder de Dios. Tengo que entender que por esta causa mucha gente no me va a querer. Por esta causa voy a tener mucha oposición natural y espiritual todos los días por anhelar el poder de Dios. Amén. Versículo 14. Había mandado una orden el rey de Siria contra el profeta Eliseo. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército. ¿Cuánto mandó el rey de Siria por el profeta? Un ejército completo. ¿Y cuántos estaban con el rey? Con el profeta. Nomás sus siervos. Es como cuando Goliat se enfrentó con David, ¿no? Goliat y sus escuadrones, Goliat y su armadura, y salió un culicagado de 16 años a decirle: ¿quién es? ¿Quién es este incircunciso? Y así estaba el rey de Siria. Mandó mucha gente a traer ¿a quién? Al profeta. Entonces, versículo 14, envió el rey gente a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
Sitiaron quiere decir, se prepararon para una emboscada, o sea, la rodearon. Cuando llega el ejército a un campamento de los guerrilleros, ¿qué dice? Collar soldado. Bueno, cuando llega el ejército y tiene rodeado un campamento, uno de ellos tiene que hablar y decir duro. ¿Qué dicen? Ok, somos el ejército nacional y están rodeados. Y si no hacen caso, va una. Somos el ejército nacional, entréguense. ¿Sí? Si el comandante o es sensible, pues les da la oportunidad de que salgan porque respetan pues la vida, porque saben que hay niños también en los campamentos, hay mujeres. Pero si los de allá adentro no quieren rendirse, ¿qué va a pasar allí en ese momento? Arranca lo que le llama, ¿cómo se llama? El enfrentamiento. ¿Sí? Abren fuego porque simplemente desde adentro, que no quieren entregarse o rendirse, les abrieron fuego. Entonces, algo así iba a pasar aquí. Sitiaron la ciudad, versículo 15. Trata de meterse en la historia, ¿sí? Porque es que cuando yo estoy en la historia, yo siento que estoy adentro, pero si ustedes me quedan afuera, o sea, yo estoy emocionado y ustedes no se emocionan, ¿me entienden? Entonces quiero que se emocionen conmigo. Está sitiada la ciudad, pero el profeta, ¿creen ustedes que no lo sabe? Claro. Los van a emboscar y ellos creen que tienen todo bajo control. Pero el profeta, ¿quién le soplaba al profeta los planes de Satanás? El Espíritu Santo. Pero el profeta, ¿dónde está en ese momento? Durmiendo, descansando, mientras la ciudad está rodeada y lo van a coger, ¿sí? Porque mandaron fue por él descansa. Así tienes que descansar tú en las tormentas, amén. Y dice, se levantó entonces de mañana. Oiga, el ejército toda la noche estuvo sitiada la ciudad. ¿Y qué hizo Eliseo? Durmió. Y él dijo, ya sé que están allá, pero no me van a quitar el sueño. ¿Y esto es una prueba de fe o no es una prueba de fe? ¿Será que alguna vez a nosotros no nos han desvelado los problemas? ¿O nos han producido insomnio? ¿O cuando nos acostamos con situaciones difíciles no podemos dormir, conciliar el sueño? No. Alguien que está sometido a Dios y lleno de Dios, descansa. Porque sabe que hay alguien que está peleando y es mayor que él. Y eso fue lo que le pasó al profeta. Al otro día se levantó, y esto es impresionante. Salió el que servía al varón de Dios y dijo, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad está con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Quién estaba asustado? El siervo de Eliseo. Y el profeta le responde, versículo 16, le dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pare ahí un momentico ahí la escritura. ¿Cuántos estaban con el profeta? Eran contados. Sus siervos eran contados. Póngale unos 10, 15 siervos, entre los siervos del rey y los siervos del profeta. Pero dice que el rey de Siria mandó un ejército y tenía rodeada toda la ciudad. ¿Cuántos eran en ese combate? ¿Cuántos contra cuántos? O sea, el profeta estaba acabado, ¿verdad? Pero mire lo que le responde el profeta, no tengas miedo. Apenas me voy a levantar, me voy a ir a cepillar, quiero desayunar y ahora hablamos. No tengas miedo, son más los que están con nosotros. ¿De dónde sacó eso el profeta? ¿Acaso él creía que Dios lo iba a defender? ¿Acaso él creía que Dios estaba con él? Sí, pero miren lo que pasa aquí sobrenatural. Y oró Eliseo, bueno, ahí ya se había bañado, se cepilló, desayunó, y ahora sí fue a la oración y dijo Eliseo, versículo 17, te ruego Jehová, Esteban, ven un momentico, voy a poner un ejemplo con Esteban. Esteban va a ser el criado. Ya está Eliseo aquí en la puerta de su campaña con el criado, ¿no? Entonces le dice, oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras los ojos para que él vea. Quieto. Escuche. A ver, si él es el que está avisándole al profeta que está sitiada toda la ciudad porque el profeta dormía y le cogió la tarde para levantarse, ¿cómo es que ahora el profeta le dice a Dios que abra los ojos? ¿Me entiende lo que quiero decir? Él se había dado cuenta de todo lo que está pasando, el profeta no, aparentemente. Pero dice a Jehová, te ruego que abra los ojos del criado.
y él miró, o sea, abrir los ojos es hacer esto, y él miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Había un ejército mayor a favor de ellos que el ejército que venía sitiado. Tercer señal de lo que es estar sometido a Dios. Puedo ver espiritualmente quién está conmigo y quién no está conmigo. El criado solamente veía lo que sus ojos le mostraban, sus ojos naturales. Amén. Y la amenaza era grande. Pero Eliseo, mientras dormía, mientras descansaba, Dios le estaba revelando todo el plan. Por eso cuando Eliseo va y escucha que su criado está desesperado, Eliseo no solamente abrió sus ojos al despertar, sino que sus ojos sobrenaturales estaban siempre abiertos. Por eso él se levanta y le dice: espérame, yo desayuno, me baño y ahora vamos a la guerra. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero no me cojas así, porque ¿usted qué siente cuando lo cogen así medio, lo despiertan a la carrera y vea, vamos a ir a pelear? Imagínese, no, déjeme despertar, déjeme, yo me acomodo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces Eliseo esperó eso porque él estaba confiado de que Dios le había mostrado algo diferente. Ahora necesitaba que su criado también lo viera, y él ahora ve todo lo que está a favor de ellos. Y luego versículo 17, miró y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tercer señal, abrió los ojos espirituales a su criado para ver lo que él no esperaba. Y esto debe ser importante en nuestra vida natural y espiritual, que usted aprenda a ver como Dios ve. Porque si usted sigue viendo como usted ve, su fe va a ser poca. ¿Sabe que a veces nos pasa que muchas veces, valga la redundancia, nosotros no creemos en nosotros mismos? Cuando Dios cree completamente y confía plenamente en lo que usted y yo podemos alcanzar. Si no creyera Dios en nosotros, no nos hubiera llamado. Nos había dejado afuera revolcándonos en el mundo. Pero nos llamó con un propósito, nos llamó con un plan, nos llamó para bendecirnos, porque confía en ti y confía en mí. Amén. Entonces, si Dios confía en mí, ¿por qué yo no puedo confiar en mí mismo? ¿Por qué mi confianza está en lo que puedo recibir, hacer o detener y no en lo que Dios puede darme? Y eso era lo que el criado necesitaba en ese momento experimentar, porque él estaba solamente en lo natural. Y esa tercera señal debe ser importantísima. No solamente es escuchar a Dios, sino también poder ver lo que está pasando espiritualmente a nuestro alrededor. Amén. Como cuando uno dice, haga así: aquí huele a gato encerrado. ¿Ha escuchado ese término? Algo está pasando aquí. Usted llegó de visita a un lugar y cada uno estaba en su pieza encerrado. Como que llegué en mal momento, ¿no? Dice, ¿será que vuelvo después o actúo en el poder de Dios? ¿Y qué es en el poder de Dios? Vamos a ver qué pasa. No, es que mi esposo me acabó de pegar. Listo, vamos a hablar, sentémonos a hablar. ¿Dónde está su esposo? Está allá como una liebre encerrado. Y dice que me va a matar. Bueno, que me mate a mí primero entonces. Y usted entra como buen líder lleno del Espíritu. Y cuando ese gato, ese león grandote que está ya enfurecido contra la esposa, te ve a ti, queda como un gatito. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y después de tú reprender ese espíritu de rabia, de ira en ese esposo, sale ese gatito de allá de la pieza. Usted lo saca al gatito y lo lleva a donde la esposa y le dice, ahora le vas a pedir perdón a tu esposa. Ay, amor, no lo quería hacer. Entonces, ¿usted cómo sale después de un lugar así? Con dos gatos reconciliados y usted usado por parte de Dios. Pero si usted no está sometido a Dios, usted está resistiendo a Dios. Cuando usted llega a una casa y usted escucha que hay problemas, no, yo me devuelvo, voy a llamar al pastor mejor. Yo sé que el pastor sí, yo no. Y después uno se echa una santificación, ¿no? No, mejor no meterse en los problemas de las parejas. ¿Cómo? Los problemas de las parejas hay que meterse para ayudar. Amén. Para poder edificar, para poder restaurar.
pero personas llenas de Dios. No la suegra, no la hermana, no el hermano, nadie más, sino que sea alguien dirigido por Dios. Amén. Y cuarto, van 3 señales. Cuarto, versículo 18. Luego que los sirios descendieron a él, oró nuevamente Eliseo a Jehová y dijo: ahora te ruego que hieras con ceguera a toda esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿A cuánto les gustaría que Dios respondiera así? Uy, es que a mí esto me tiene emocionadísimo. O sea, yo esta historia la conozco hace mucho tiempo, pero es que vivirla, ¿sí? Volverla a retomar, me da esa adrenalina de decir, desearía al máximo que Dios me respondiera así, en todo lo que yo le pida. Aunque Él dice, clama a mí, yo responderé. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto ya es una consagración, esto ya es un sometimiento completo. ¿A quién? A Dios. Porque primero le clama a Dios y Dios le abre los ojos. ¿A quién? A su criado. Y Él ve lo espiritual. Amén. Ahora clama nuevamente y le dice, yo te ruego ahora que los hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová hizo así, los hirió con ceguera conforme a la petición de ¿quién? De Eliseo. Después les dijo Eliseo, bueno, no, paremos allí. Y los hirió conforme a la petición de Eliseo. Ahora, ¿qué pasó entonces con el ejército enemigo? Pues que no alcanzaron a entrar a la ciudad, sino que entre ellos mismos se destruyeron. Pero recuerden que había un ejército a favor de Eliseo, ¿no? ¿Y cuál era ese ejército a favor de Eliseo? Que nadie veía natural, sino que solamente al quitar el velo natural que todos tenemos, espiritualmente los pudieron ver. ¿Cuál era ese ejército a favor de Eliseo? Los ángeles de Dios, que peleaban a favor de ¿quién? Del profeta. ¿Y los ángeles estaban con quién? Con carros de fuego. También era un ejército. Y ellos mismos se encargaron de herir con ceguera ¿a quién? Al ejército natural. Ahora, ¿usted se imagina un soldado con un fusil sin poder ver? Creo que ustedes lo entrenan en eso también, ¿no? Para desarrollar el oído. ¿No? ¿Ah? ¿Vendado no? Bueno, mi hermano creo que me contó una vez que cuando ellos están en campamentos, en especial los que están de centinela, ¿no? Que todo está oscuro, cuando no existen los visores nocturnos, no sé cómo se llama eso, a ellos les enseñan a desarrollar el oído, ¿sí? Porque cuando ustedes están de centinelas y no ven nada alrededor porque todo está oscuro, ustedes tienen que aprender a identificar con el oído cuáles son los pasos y qué se mueve. Porque puede que sea un ratón, puede que sean animales roedores, o simplemente puede ser que el enemigo se les metió y el centinela no se identificó. Entonces él me hablaba algo que también les enseñaban a desarrollar el oído conforme a eso. Entonces, ahora imagínese usted todo un ejército natural con armamento y todos heridos con ceguera. ¿Hacia dónde iban a apuntar? ¿Contra quién iban a dar ráfaga? ¿Qué haría usted entonces si usted estuviera en ese momento con un rifle y usted escucha que empiezan a disparar y usted no puede ver a nadie? Activar su rifle y todos van a morir, es algo lógico. Por más que usted se tire al piso, van a caer allí. Y eso fue lo que le pasó al ejército de Siria. ¿Por qué? Porque el Señor hizo todo conforme al favor de la petición de ¿quién? Del profeta Eliseo. Amén, ya puedes sentarte. Cuarta señal, diga conmigo, derribó al enemigo y salieron huyendo. Amén. Como decía al principio de la enseñanza, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá. ¿Cómo resistió el profeta al enemigo? ¿Cómo lo resistió? Velando, orando y sometido ¿a quién? A Dios. Mientras escuchó que una amenaza venía contra él, él no se desesperó, sino ¿qué fue lo que él hizo? Descansó, durmió toda la noche y al otro día decidió pelear. Ahora, cuando el enemigo viene a emboscar un campamento, ¿atacan de día o de noche? ¿Y por qué tuvieron que esperar hasta la mañana? Trasnochada tan berraca para morir ahí.
Ellos entran y sitian toda la ciudad, pero dice, al otro día el profeta se levantó y su criado vio lo que estaba pasando. ¿Por qué no pudieron avanzar a la madrugada o en la noche? Porque no registra la hora en que entraron. No pudieron entrar de una. Porque Satanás se mueve si Dios se lo permite. Escuche eso. Satanás ataca si Dios se lo permite o si usted se lo permite. Es simple. Él entra, destruye, mata y roba si usted se lo permite. Si no, no puede tocarte. Porque Dios tiene una cobertura sobre nosotros los hijos. Amén. Usted como padre, ¿cómo cuida usted a sus hijos? Los que son papás. ¿Cómo cuida usted a sus hijos? Mija, si usted va a ir por allá, me está llamando. Yo me manda la ubicación. Si se sube al carro, me manda la ubicación del carro en ubicación actual. ¿Sí? Si va a estar en tal lugar, me avisa con quién va a estar, ¿verdad? ¿Son los cuidados naturales o no? Pero oramos por ellos, los cuidamos. Si son chicos, los llevamos al colegio, ¿verdad? Siempre estamos cuidándolos, guardándolos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial cree usted que nos guarda y nos cuida todos los días? Pero usted no ve lo espiritual. Usted cree que, uy, qué buena suerte que hoy no me cogió de carro. ¿Cómo? Eso no fue buena suerte. Fue que el Señor envió sus ángeles a protegerte. ¿Sí? Hoy fue un día maravilloso, lo alcancé todo por los logros y todo lo que hice. Porque es que al que madruga Dios le ayuda. Eso no es bíblico. Dios te ayudó porque te ama, porque estás con una cobertura a tu alrededor. Porque a pesar de que no hay un verdadero sometimiento a Él, te ama. ¿Cuántos dicen amén? Nos ama. Entonces nos protege, vemos su mano, vemos su favor. Pero Dios dice con esta enseñanza que Él quiere llevarnos a un nivel diferente. ¿Saben por qué? Porque si no avanzamos a un nivel diferente, terminaremos sometidos nuevamente ¿a quién? A Satanás. La vida cristiana es aburridora para todo aquel que no conoce a Dios. Por eso se vuelve aburridora. El caminar en Cristo, el estilo de la vida cristiana es aburridora y por eso muchos cristianos desertan de las iglesias porque nunca se encontraron con Dios. Se encontraron con una iglesia y con un pastor. Pero esto no llena, no suple la necesidad de nadie. Es Dios quien llena y suple, no los hombres. Entonces necesitamos avanzar más al mundo sobrenatural, espiritual, para no volver a estar sometidos por el diablo. Ahora, ¿usted quiere sentirse bien? Gloria a Dios por eso si está bien. Pero si usted está bien, entonces avance para ir a quitarle a todos los que el diablo tiene sometidos hoy de su familia. ¿Me entienden? O lo uno o lo otro. O avanzamos nosotros para no dejarnos someter, o si estamos bien, avanzamos nuevamente para ir por quién, por los que hoy toman trago, por los que hoy se rumbean, por los que hoy están desadaptados, por los que hoy están en caminos de mal, de peligro, de maldad. ¿Y cuántas personas hoy tenemos alrededor así que nos importan de verdad? ¿Cuántos hogares están destruyendo nuestra familia? ¿Cuántas infidelidades están pasando a nuestro alrededor? Pero no, estamos dormidos. Dígale a la que tiene al lado, no se duerma. Y los que están dormidos también, no se duerma. Ahora, ¿por qué Satanás termina sometiendo a la iglesia? Porque perdemos el propósito de Dios. Si usted en una empresa para la que fue contratado en cierta área, usted deja de hacer y cumplir en esa área, ¿qué creen que va a pasar con usted? No sirve, se va, ¿verdad? Te van a hablar, te van a poner un memo, te van a pasar a recursos humanos. Estamos viendo, señora Paulina, que usted no está rindiendo en lo que se le contrató, pero el día de la quincena, si es la primera que está aquí hablando por el cheque. No entendemos. Se te piden horas extras, estoy poniendo ejemplo, ¿no? Se te piden horas extras, no las das, siempre estás ocupada, siempre tienes que llegar a casa, pero no hay un rendimiento en lo que se te está poniendo. Entonces queremos saber si tienes problemas. Se te ha dicho aquí en recursos humanos que los problemas no se traen al trabajo, ¿no? Porque eso es una orden
que los problemas no pueden ir al trabajo, pero sí van porque nos afectan o no. Sí van los problemas al trabajo. Entonces usted estaba Paulina ya con algo para entregar y por pensar en el problema de su casa se le paró la máquina y hizo un daño grandísimo porque se desconcentró. Y eso trajo consecuencias para la empresa. Entonces miren cuántas cosas pequeñas naturales pueden afectar un propósito. ¿Cuánto no más cree usted que en lo espiritual perder el propósito por el cual Dios nos llamó nos puede llevar a ser sometidos por el diablo? Yo siempre les he enseñado liderazgo. Líder que no da célula no tiene cómo sostenerse espiritualmente, porque la célula a mí me demanda todos los días estar bien con Dios. Me demanda estar bien con Dios, ¿entiende? O sea, me exige. Cuando yo doy célula y yo veo que las personas no cambian, eso no es el problema de ellos, es el problema de ¿quién? Del líder, para que lo sepa. Si la gente no cambia es porque el líder necesita meterse más con Dios, orar más por los discípulos, para que su palabra al predicada haya liberación, haya sanidad, haya restauración. Pero si eso no pasa, entonces no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos puso en un lugar. Amén. Entonces tanto en lo natural como en lo sobrenatural hay que cumplir un propósito. Diga conmigo, cumplir un propósito. ¿Quiere estar usted nuevamente o caminar en la vida sometido por el diablo? ¿O de verdad quiere someter al diablo con toda autoridad? ¿Qué quiere usted? Cuando Faraón decidió dejar ir al pueblo de Dios, ¿sí? Que después de la plaga de los piojos decidió soltar al pueblo de Dios. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios sale con Moisés al desierto, ¿no? Sale nuevamente al desierto y Faraón dice: no, fue un gran error lo que hice, voy a mandar nuevamente por el pueblo. ¿Saben por qué? Porque ¿qué producía el pueblo de Dios a Faraón? ¿Recuerdan ustedes qué producían? ¿Ah? Eran los esclavos de Faraón. Claro, como ya fue tanta la presión de Dios a través de las plagas, Faraón decide dejarlos ir. Pero cuando se van todos los esclavos, que era el pueblo de Israel, Faraón se quedó solo. ¿Cómo iba a poder continuar con sus riquezas? ¿Quién iba a hacer ahora la tarea o el trabajo del pueblo? De su palacio, si los esclavos se habían ido. Entonces, ¿qué hace Faraón? Nuevamente se va con todo el ejército al desierto a seguir ¿a quién? A sus esclavos. Rápidamente corre tras el pueblo de Israel para volverlos a tomar cautivos y traerlos nuevamente ¿a dónde? A tierra de Faraón. Amén. Por eso el pueblo se quejó tantas veces en el desierto, porque no podía ver espiritualmente lo que Dios estaba haciendo. Usted se imagina que usted está en un buen solazo y solamente se pone una nube encima suyo para darle sombra. ¿A usted no le parece algo sobrenatural? Para el pueblo era algo natural ya, que todos los días la nube viniera para protegerlos del sol. Pero nosotros en la marcha, cuando esa bendita nube vino, ¡ay! Vea, yo no encontraba viveción por ningún lado, pero cuando la nube se reposó sobre mí, dije yo, gloria a Dios por eso, porque qué sol tan fuerte que hubo en la marcha. ¿Y vimos la gloria de Dios o no? La nube estaba allí. Obvio, cuando ya vi el vivecien, dije yo, llegué al desierto, llegué al lugar, en el desierto no, de la tierra prometida. Pero era algo normal ya para el pueblo. Y para usted no puede ser normal que usted, como hijo de Dios, que ha sido liberado de la esclavitud, para usted no puede ser normal que si su casa y usted van a servir al Señor, todavía estén bajo sometimiento ¿de quién? Del diablo. Por eso tenemos que entrenarnos también en lo natural. Amén. ¿Y qué es entrenarnos en lo natural? Hacer lo que Dios nos manda hacer todos los días para aprender a resistir ¿a quién? Al diablo. Entonces, tenemos que desatender un momento lo que estamos atendiendo, ¿sí? Tenemos que soltar lo que hemos entendido y volver a cero. ¿Y qué volver a cero? No resistamos más a Dios. Porque cuando yo resisto a Dios, no tengo la capacidad de someterme ¿a quién? A Dios. Sino que cuando yo lo resisto, termino sometido ¿a quién? Al diablo. Las personas que dicen,
es que Dios está en cualquier lugar, no hay necesidad de ir a la iglesia. Tiene algo ya de parte de Satanás allí. ¿Por qué? Porque la iglesia representa para usted o para mí un lugar de ¿qué? De encuentro ¿con quién? Con Jesucristo, no con el pastor. Pero si usted para usted venir a la iglesia es un día normal y lo puedo cambiar por cualquier otra cosa, ¿me están entendiendo? No puede ser un día normal. Este puede ser el último encuentro que yo tenga con el Señor aquí, si es su voluntad. Puedo creer que el próximo domingo nos vamos a ver, y si no es así, tengo que disfrutar cada día como si fuera el último, en especial los días de encuentro con el Señor. Entonces yo no puedo seguir resistiendo a Dios. ¿Qué es resistir a Dios? Estar enfocado en otras cosas, estar entretenido en otras cosas, estar en la iglesia y están pensando en otras cosas, estar en la iglesia haciendo otras cosas y no atendiendo ¿a quién? A Dios, resistencia a Dios. Entonces no es el problema del diablo. El diablo simplemente espera que uno le dé papaya y él avanza. Aprendiendo algo de demonología esta semana, decía aquel pastor en la clase, Dios le dio autoridad a los líderes, al pueblo suyo, contra los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Pero no contra la voluntad del hombre. Y allí estamos en cero. ¿Me entienden? Yo puedo ser usado de parte de Dios para que usted sea liberado. Pero si usted quiere, si no quiere, no va a pasar eso. Si su voluntad es seguir sometida o sometido al diablo, Dios no va a hacer nada por usted. Si usted quiere ser liberado simplemente para zafarse del problema y no para servir a Dios, es muy difícil que usted reciba liberación. Porque yo recibo liberación para servirle ¿a quién? A Dios, para adorar a Dios. Pero resistimos a Dios, no queremos servir, resisto a Dios. Por eso siempre hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y muchas veces la carne es más fuerte porque sigo resistiendo a Dios. ¿En las parejas pasa o no pasa? Que hay resistencia a veces. Que uno siente que las cosas no están bien. ¿Pasan o no nos pasan en las parejas? Que no fluyen las cosas. Que se volvió una monotonía, que se secó, que el fuego, la pasión se secó. Y por más que usted intenta coger la tapa y ventear para que ella sienta o él sienta algo, no pasa nada. Resisten a la pareja. Porque creyeron que el amor era un sentimiento. No, el amor es una decisión. Pero ¿qué ha venido pasando para que haya resistencia hoy en la relación? ¿Qué dejaste de hacer para que hoy tenga esa posición tu pareja? Amén. Entonces, el deseo del Señor con esa enseñanza es que avancemos a un mundo espiritual, a un mundo sobrenatural. Nos ha dado 4 señales de lo que es estar sometido a Dios. De verdad. Que usted no le tenga miedo a los demonios, sino que usted empiece a experimentar que primero usted empezó a hacerse autoliberaciones y Satanás a usted lo escucha y le obedece. Esa es la primera señal en un cristiano. Primero, el pastor ora por mí y soy libre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios usó al pastor. Ahora, en el ejercicio empiezo yo a ejercitarme hasta que todos los días empiezo a ver cómo los demonios se sujetan cuando yo les doy una orden. Por ejemplo, ¿quién no quería venir a la iglesia hoy? Ejemplo. Y usted se levantó y usted dijo, ay, esta batalla con la cobija sí es fuerte, ¿no? Pero es que este tigre que tengo aquí en la cobija me atrapa y no me deja parar. Y empieza una batalla, ¿no? Pero si usted ama a Dios, usted dice, no, yo voy a ir porque lo amo. Necesito ir a la iglesia porque amo a Dios. ¿Y qué le pasó al tigre? Quedó como un gatito ahí tirado, porque los domingos de por sí nadie alcanza a arreglar la cama porque uno sale cogido de la tarde. Entonces el tigre está esperándolo ahora. El tigre de la cobija, no el diablo, el tigre de la cobija. Vencido porque usted tuvo la capacidad y la autoridad de vencer ¿a quién? La pereza. Que es tan simple vencer la pereza. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí en el amén. La pereza es fácil vencer.
llévele la contraria y listo. El diablo es fácil vencer, llévele la contraria. No quiero orar, hay que orar. No quiero ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. No quiero nada de Dios, tengo que buscar a Dios. Yo no le puedo hacer caso a mi alma, porque si le hago caso a mi alma, estoy resistiendo ¿a quién? A Dios. Si le hago caso a mis pensamientos, estoy resistiendo ¿a quién? A Dios. Si le hago caso a mis familiares, resisto a Dios. Pero Dios quiere darnos el poder que tenía Eliseo, ¿cuántos dicen amén? Para ver señales como estas. Yo no sé si a usted le llama la atención tener una vida así espiritual. Poder vencer las cosas espiritualmente. ¿Le llama la atención o no? A los que les llama la atención, Dios les da poder. Pero a los que no, todavía caminarán y caminarán hasta que tengan ese anhelo. Porque a todos fuimos llamados a tener el poder y el respaldo de Dios. Amén. Donde llegaba Eliseo, toda la atmósfera cambiaba y Satanás salía corriendo. ¿Ustedes se acuerdan la enseñanza de Eliseo y Naamán? Otro rey que fue usado Eliseo para que Naamán fuera libre ¿de qué? De la lepra. Naamán tenía todo a favor. Era el rey, tenía dinero y tenía todo a su favor. Pero tenía una limitación. ¿Y cuál era? La lepra. Eliseo vivía de arrimado ¿con quién? Con aquellos siervos, ¿no? ¿Sí? No tenía riquezas, pero tenía lo más importante y lo más grande, era el respaldo de Dios. Y lo que y lo que Naamán no pudo pagar, porque no había nada que pagara por su sanidad, ¿quién lo tenía? El profeta Eliseo. ¿Recuerdan esa historia? Que el barrendero, la barrendera de la casa, la aseadora de la casa le dice al rey: ¿por qué no llamas al profeta Eliseo? Yo sé que si lo llamas, él orará por ti y será libre de la lepra. ¿Se acuerdan la chismosa de la que barría? ¿Sí? ¿Esa historia? Y él dice: pues llámelo, porque ya he intentado todo y sigo con lepra. ¿Usted se imagina la condición de un rey con lepra? Si los leprosos eran desechados, la lepra era contagiosa, eran desechados, ¿sí? Era físicamente, la enfermedad era físicamente que usted la podía ver, sentir y oler, porque era materia en la piel, ¿sí? Esa era la lepra. Imagínense en la posición de un rey, estando en esa limitación. Y dice Eliseo: por el Espíritu le he revelado que va a ser enviado a él el rey. Amén. Y él dice: está bien. Y sabrá todo Israel que hay profeta en este lugar, dijo Eliseo. Y Naamán viene a visitar ¿a quién? A Eliseo, aquella pequeña casa que habían construido. ¿Recuerdan la historia anterior, no? Esta historia va después. Eliseo ya no cabía con todos los siervos en aquella casa. Ahora en su humilde morada está esperando ¿a quién? Al rey. ¿Por qué el rey no mandó por Eliseo? ¿Por qué no mandó una orden para que el profeta fuera? ¿Por qué no mandó carros para que él lo llevaran al palacio? No, porque el rey tenía una necesidad. Amén. Entonces va el rey a la casa humilde que se ha reconstruido con el hacha que se había caído, a la casa del profeta. Y el profeta es avisado por el Espíritu y dice: viene el rey a ti para que tú ores por él y recibas sanidad. Pero ¿qué le dice el Espíritu a Eliseo? No lo atiendas como él cree que merece ser atendido, porque lo primero que voy a quitar de él no será la lepra, sino el orgullo que tiene el rey Naamán. Entonces el profeta dice: está bien. ¿Y qué pasa cuando llega Naamán a la casa del profeta? Dice que Eliseo desde adentro ni siquiera salió a la puerta como nosotros nos gusta salir a la puerta, ¿no? ¿Quién llegó? Mire por la ventana quién llegó. El cobrador. ¿Quién llegó? No, él sabía que había llegado, pero dice que él envió un mensajero para darle la orden ¿a quién? Al profeta Naamán: ve y lávate por 7 veces en el río Jordán y serás limpio de tu lepra. ¿Y qué creen que le pasó al Naamán? Se enojó.
Y con rabia y todo dijo: yo creía que el profeta iba a salir aunque sea a atenderme, porque soy digno de ser ¿qué? Atendido. Es el rey. ¿Cómo voy a ser menospreciado ahora por el profeta? Y le dio tanta rabia que se fue con esa piedra porque no fue atendido. Y no iba a hacer lo que Eliseo le dijo, sino que uno de sus siervos le dijo a Naamán: rey, ¿acaso no harás lo que el profeta te dijo? ¿Se acuerdan? Y con rabia y todo va y se zambulle al río Jordán por 7 veces. Y por 7ª vez al salir su lepra fue quitada. ¿Qué tenía Eliseo? El poder de Dios, el respaldo absoluto de Dios. ¿A usted no le gustaría enfrentarse con una enfermedad así? Una orden y que la enfermedad salga. ¿Le gustaría o no le gustaría? Que alguien en casa esté con un fuerte dolor de cabeza, desespero, y se diga: no, ya sé que Dios está conmigo, que el Espíritu está en mí, no voy a llamar al pastor a molestarlo ni a mi líder, voy a orar por ella. Y cuando usted vea que esa persona se sana, usted va a decir: wow, esto es sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted lo intentó, usted empezó a ejercitarse, y porque su sometimiento a Dios, ¿qué le va a dar? Garantía siempre de que Satanás tendrá que huir cuando usted se lo ordene. ¿Saben que una de las cosas que uno más admira del ejército o de la formación del ejército es esa? El sometimiento a las autoridades. Sí, señor, no, señor. Quiera o no quiera, sí, señor, no, señor. Es más, ahí aprendí lo que a nosotros cuando nos enseñaron que mi pastor, mi anciano, uy, para mí ese ni era tan aterrador. Y eso no es mío. Él es el pastor de la pastora, no es mío. Yo decía: pastor. Cuando vino el tema de los ancianos había que decirle a todos: mi anciano. Y yo: ¿acaso es mío? Nadie es mío. ¿Y por qué mí? Pues en el ejército es mi capitán, mi coronel, mi teniente, mi cabo. Y ese mí representa ¿qué? Sometimiento, quiera o no quiera. Porque si no lo hace, mal le va. Si no lo hace, desobediencia con su autoridad y consecuencias trae. Entonces, si usted todas las mañanas se levanta y le dice: mi Señor, aquí estoy, mi buen Dios, mi Jesús, mi Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer hoy? Estoy listo, me pongo la armadura del Espíritu, voy a ir a trabajar, pero camino al trabajo, muéstrame al diablo. En el trabajo, muéstrame al diablo con mi jefe, que estoy que se lo saco. Y si usted le logra sacar el diablo a su jefe, ¿no le van a dar un ascenso? Oh, ahí sí les pareció excelente la propuesta. Claro, porque la gracia de Dios está ¿con quién? Con su jefe. Y lo que su jefe no tenía en el mandato, lo tenía usted. Amén. Lo que su jefe, con todo lo material que tiene a favor, con las humillaciones que hace, con todo lo que hace en el lugar donde usted trabaja, y usted tiene algo diferente: el Espíritu de Dios con el poder de Dios. Amén. ¿Saben qué maravilloso es que un jefe le diga a uno: Dieguito, ¿podemos orar juntos? Uf, haga amigo. Uf, ¿cómo? ¿Cómo? A mi mamá le pasó, a mí me pasó en las empresas. Y teníamos los puestos más bajos en la empresa. No estábamos en la colada, ni en los que se sientan con el jefe de la mesa. Yo evitaba evitarme con mi jefa en la mesa. No me gustaba. No me gustaba. Pero terminar uno siendo el confidente de ellos, terminar uno que le cuenten las historias sagradas de la casa y le confíen a uno su vida, eso solamente lo hace ¿quién? Dios. Y tiene el poder para ponerte en cualquier lugar, de cualquier manera, pero sobre todo para darte el lugar que tú y yo merecemos en el reino de Dios. ¿Y cuál es? Los hijos de Dios. Y con mi hijo nadie se mete. Eso es lo que piensa papá todos los días de nosotros. ¿O usted no dice así con sus hijos? Voy a ir a la escuela para que sepan que él tiene papá. ¿Cómo? Quiero ser su amigo.
Voy a ir a la escuela para que sepan que él tiene mamá. Y si el tonto este no se defiende, pues yo lo voy a ir a defender. Así piensan los papás y la mamá hoy en día. Perdón por la palabra, pero a veces hay que ir a defenderlo, ¿no? Hay que ir a defenderlo o no. Porque hay niños que empiezan a montársela, que porque él es bueno, porque él es malo. No. Dios nos quiere dar el poder para atender el reino espiritual. Amén. Para que podamos estar entonces, como dice Santiago 4, sometidos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá. ¿Usted necesita sacar al diablo de su casa? ¿Considera usted que anda por ahí? Haga así, pastor, si usted supiera. No solamente anda, habita, cohabita, come, se levanta, se acuesta conmigo. Ya es un habitante más. Y usted tiene que aprender a reconocerlo en casa. Amén. Nunca le diga a su esposa que tiene el diablo, porque pierde. Véaselo y se lo saca a escondidas. Así que yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies un momentico. Porque Dios con esta palabra nos va a dar algo que a usted y a mí nos está faltando. Amén. Y usted podría estar diciendo, bueno, vamos a recibir la doble unción del Espíritu Santo, como la recibió Eliseo. Yo quiero invitar al liderazgo, en especial a los líderes. Tienen domingo y lunes festivo. Como mañana todos no van a hacer nada, que el martes vamos a hacer en la reunión a compartir el estudio del profeta Eliseo. Saben que el profeta Eliseo fue ungido por Elías, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Él le pide la doble porción del Espíritu ¿a quién? A Elías. ¿Y saben ustedes que a Eliseo se le cuentan más milagros que al propio Elías? Hizo más milagros que Elías, cosas más grandes y más importantes a favor del pueblo de Israel. Como usted y yo vamos a registrar a partir de ese momento en nuestra agenda lo que Dios va a empezar a hacer con nosotros. Que en el lugar donde usted llegue, la atmósfera va a cambiar en el nombre de Jesús. Que con las personas que usted hable, usted va a sentir que esas personas están viendo algo diferente en usted. ¿A usted le ha pasado alguna vez que alguien a usted se le acerca y le quiere abrir el corazón? ¿Pasa o no pasa? Cuando uno está lleno de Dios, uno empieza a inspirar confianza, gracia. Amén. La gente quiere contarte lo que te está pasando sin que tú se lo preguntes. Es más, muchas veces usted está escuchando lo que le están contando y se dice, uy Dios, lo mismo que me está pasando a mí, ¿yo ahora qué le digo? ¿Cuál es el propósito, Dios? ¿Para qué me está contando que está bien desesperado por plata? Ahora ya somos dos, Señor. Somos dos ya necesitados por plata. Ahora, ¿para qué me estás contando esto, Señor? Quizás para que tú ores y Él sea bendecido. ¿Crees que lo puedes bendecir? Claro. Simplemente Dios te quiere enseñar algo. Tú estás desesperado consiguiendo dinero y me estás pidiendo dinero, pero te voy a enseñar que al orar por Él, y Él va a recibir lo que tú no has recibido, simplemente porque dependió completamente de mí. Yo sé que es orar por muchas neveras que se llenaran y la mía seguía vacía. Sé que es orar por grandes empleos de muchas personas y yo no recibía empleo. Era una enseñanza. Pero ¿sabe a dónde me quería llevar Dios? A la esencia de esa enseñanza: humildad delante de Dios. La humildad no es su manera de ser ni su manera de vivir. La humildad es quién soy yo delante de Dios. ¿Cuánto busco yo a Dios? Mírenme acá, todos los días, cómo me humillo a Dios y me postro a solas para decirle que sin Él nada puedo hacer. Tengo tanta responsabilidad en mi vida, tengo tantas cosas que encarga sobre mí, que simplemente todos los días me arrodillo y le digo, Señor, no puedo. El diablo es fuerte. El diablo me tienta, el diablo me acosa, el diablo me acorrala muchas veces. Con mi carácter me quiere destrozar. Pero cuando yo me arrodillo y oro todos los días, leo su palabra todos los días, le digo al Señor, yo no te voy a resistir.
Antes estoy diciendo te necesito. ¿Y sabe qué pasa cuando yo todos los días estoy en esta actitud todos los días? Él me empodera, me llena, me sacia, me empodera y me da no lo que yo puedo hacer, sino lo que yo necesito para poder vencer. Amén. Por eso creo firmemente mi vida y estoy convencido que cuando el Señor me dice hay una necesidad por una liberación, estoy listo para hacerlo, no porque yo lo vaya a hacer, sino porque todos los días estoy sometido ¿a quién? A Dios. Y cuando uno se somete bastante en autoridad, la autoridad mayor que hace, ¿le confía o no? Sí, mi capitán, le digo yo, sí, mi capitán, ¿qué hay que hacer? Tú vas a llegar donde un demonio bien difícil. Yo, ok, no veo, no entiendo, pero voy contigo. Sí, Señor, no, Señor. Amén. Vengo a la iglesia enfermo o no estando enfermo, como esté, siempre soy sometido ¿a quién? A Dios. Nunca tengo excusas para Dios, nunca, porque de verdad en mí hay un sometimiento a Dios. Nunca tengo excusas, nunca me justifico delante de Dios. Antes, como decía Jesús Arián Romero, cuando nadie me ve en la intimidad, la gracia que yo tengo aparente se va. Solamente delante de Dios soy el que soy y no puedo aparentar delante de Dios. ¿Usted quiere ver la autoridad que Dios le va a dar a usted? Sométase. ¿Quiere ver el respaldo sobre usted? Sométase. ¿Quiere estar bien todos los días espiritualmente? Sométase todos los días al capitán. Dijo un profeta: haz de Dios tu jefe. ¿Cómo le lambe usted al jefe? ¿Cómo le corre usted al jefe? ¿Cómo llega puntual donde el jefe? ¿Verdad o no es verdad? Si usted todos los días corre y se presenta donde su jefe, llamado Dios, Él te va a dar la capacidad en todo lo que necesitas. Si tú le das el primer lugar a Él, te dará el primer lugar delante de todo lo que tú necesitas. ¿Sabe qué tenía Eliseo? Uno de los profetas más humildes en la Biblia. Por eso él hablaba con Dios y Dios rápidamente le hablaba. No había ningún estorbo entre Dios y él. Yo no sé si a usted le gustaría tener una relación con Dios así, que usted le hable y él le responda. ¿Le gustaría? Y resulta que Dios le respondía al profeta Eliseo audiblemente. Son ejercicios. Usted le habla y le pregunta y su palabra le responde. Habla, le pregunta y un pastor le responde en una consejería. Habla y le pregunta y alguna situación le da respuesta, que son los ejercicios naturales. Amén. Pero que usted avance más y más y más hasta que usted logre escuchar la voz de Dios. ¿Le gustaría o no le gustaría? Y poder experimentar estas 4 señales. Vencer lo sobrenatural. ¿Le gustaría o no le gustaría? Que no haya nada difícil para el Dios en que usted sigue y sirve. Que usted pueda conocer todo lo que Satanás le está planeando. Que usted en la noche sea despertado en un sueño, en una visión, y le muestre qué va a hacer Satanás contra usted, qué está planeando contra usted, o qué va a hacer contra un familiar. Usted pueda despertarse y decir: voy a clamar por ese familiar porque se va a accidentar, algo le va a pasar. Y usted clamó y preciso, algo iba a pasar con él. O que usted pueda ver con sus ojos espirituales todo lo que está alrededor, que sus ojos naturales no le muestran. Y eso tiene que ver con que Dios a mí me da discernimiento, revelación, con quién puedo hacer negocios, con quién puedo confiar, quién de mi casa está revelando las cosas que no deberían ser reveladas. ¿Le gustaría o no? Y por último, que usted cada que le dé una orden a Satanás, él te escuche y salga huyendo. Amén. Cierra sus ojos y recuerde esto, con sus ojos cerrados: la humildad no es una apariencia fingida, no es un estilo de vida. ¿Saben qué significa una persona humilde? Es una persona que depende totalmente de Dios, que no se deja desenfocar ni se deja sacar por nada ni por nadie, sino que en los planes de Dios camina todos los días.
¿Saben qué es una persona humilde? Una persona responsable con lo que Dios le ha puesto y le ha enviado. Eso es una persona humilde. Porque tenemos a mi Señor Dios, a mi Señor Jesús y a mi Señor Espíritu Santo, a quien nos debemos todos los días. Y siempre tenemos que tener un sí, Señor, con ellos, sin condiciones, no a nuestra manera, no en nuestro tiempo, no cuando yo esté bien, no cuando yo esté mal. Diga conmigo: en todo tiempo y en todo momento te alabaré, Señor. En todo momento y todo tiempo te serviré, Señor. Nunca mi familia será un freno para servirte, porque primero estás tú antes que mi familia. Esas deben ser decisiones firmes en alguien que se quiere someter a Dios. Someteos pues a Dios, y solo así podremos resistir al diablo. Levante sus manos y dígale: Señor, lléname de ti en esta mañana. Lléname en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que esa unción nos abrace hoy, Padre, con una unción de humildad, Señor. Yo sé que estás. Levanta tus manos y anhela y desea fervientemente en tu corazón Puedo sentir tu olor, que el Señor hoy te enseñe a ser sometido a Él. Díselo. olor a majestad, gloria y autoridad. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname. Examina mi corazón hoy, Señor. Lléname, lléname. Y muéstrame Tú estás aquí. cuánto nos hace falta, Señor. Pues tu palabra dice que a los altivos y orgullosos tú los miras de lejos. Y por eso experimentamos que Satanás nos somete muchas veces. Pero hasta hoy Aunque falla, aquí estoy. suplicamos tu favor, tu perdón, Señor. Suplico tu perdón. Haz que todo mi ser sea tu habitación. Ya no quiero ser más una apariencia, Señor. Lléname. Quiero ser radical en ti, Señor. Lléname. Por eso dile: lléname, Espíritu Santo. Abrázame con una unción de humildad, Señor, de sometimiento al Rey de Reyes.